y sin duda el foco de la atención informativa ha estado centrado en la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, a la vez que Zoraida Ábalos retorna para asumir funciones como fiscal suprema. ¿Qué implicancias tiene todo esto? Lo conversamos con Enzo Helguera, analista político y CEO de la consultora Imasolo. ¿Cómo está, Enzo? Muy buenos días. Bienvenido a RPP. Buenos días, como siempre un gusto poder compartir con todos ustedes los temas coyunturales. En este caso tenemos una gran motivación por la cual la Fiscalía se ve nuevamente en los ojos de la opinión pública, porque suceden dos hechos importantes y la restitución además de alguien que ha sido duramente cuestionada y que además coyunturalmente a través de un juicio político que realiza el Parlamento, que a criterios de muchos dejaba no solamente mucho que desear, sino que se estableció, se pudo vincular incluso como una especie de venganza política por parte de algunos grupos que estaban en contra y que querían celeridad y que querían además tener un enfoque político determinado, ¿no? Entonces, esto fue, por supuesto, cuestionado, movió el país, como también lo termina moviendo lo que ocurre con la exfiscal Benavides. Ahora, ¿en qué condiciones, Enzo, queda el Ministerio Público frente a estos cambios que son significativos, ¿no?, para el Ministerio Público, donde está, pues, en juego altos cargos? Bueno, termina en realidad siendo penoso en el sentido que a veces podemos hablar de que está sometida a una voluntad parlamentaria, que es además una parte del equilibrio de poder, ¿correcto? En un principio hay esta esfera en la cual podría decirse de que si el criterio de la mayoría de parlamentarios va en contra de lo que puede decir la Fiscalía de la Nación o los entes que representan a la Fiscalía, entonces estos cuestionamientos y esta injerencia entre los poderes va a ser reiterativa porque ya hay un antecedentes podríamos decir en la actualidad, que pueden torpedear, ¿correcto?, este tipo de investigaciones. Evidentemente va a tener que hacer la Fiscalía un trabajo enorme para fortalecer el fuero, para fortalecer la institucionalidad, porque este debilitamiento también equivale a justamente destruir o minar los pilares de la democracia, que son las instituciones, y esto debería ser un criterio importante en cada uno de los representantes o en cada una de los individuos que están representados en la política peruana, y que muchas veces la reflexión no va más allá del daño que se le termina haciendo a la democracia con estos vaivenes. Ahora, ¿cómo interpretamos desde la comunidad, cómo los peruanos debemos interpretar, Enzo, esta votación en el Jurado Nacional de Elecciones que por unanimidad aprobó la destitución de Patricia Benavides, quien ostentaba, pues, el máximo cargo en una de las principales instituciones del país como el Ministerio Público? Bueno, en efecto, hay de todas maneras algunos defensores, aunque una mayoría sí estaba en contra de que alguien con este tipo de cuestionamientos, con cuestionamientos importantes, con el tema de la relación con su hermana y muchos otros más, la injerencia de determinados grupos parlamentarios, evidentemente y a todas luces tenía muchos más elementos de convicción como para que se pueda dar esta destitución. Sus defensores, sin embargo, dirán que esto fue muy célere. Sin embargo, tenemos un doble rasero que está afectando también a la Administración de Justicia a la hora de medirla. Y la opinión pública ve que cuando muchas veces a los otros entes paralelos que representan el equilibrio del poder torpedean al Ministerio Público cuando políticamente les parece correcto, y cuando no les parece correcto, entonces esto es sometido a un criterio diferente, ¿correcto? Entonces la opinión pública
en su mayoría puede ver este tema como saludable, pero siempre habrá un cuestionamiento también por la forma, digamos, tan escandalosa en la que este choque de poderes termina finalmente afectando a la opinión pública y por ende son los bajos niveles de desaprobación que lo tenemos en las diferentes encuestas que se realizan en relación justamente a estos representantes de nuestra propia democracia, del Parlamento y de la propia Fiscalía. Ahora, lo que pasa en el Ministerio Público, Enzo, ¿no significaría una muestra más realmente de la debilidad institucional que tenemos en nuestra democracia y que finalmente pues también afecta esas relaciones de poder y que en su extrema consecuencia afecta a los ciudadanos comunes y corrientes? Fíjate, la reflexión no solamente va más allá de afectar en estos momentos la credibilidad ante una institución en principio que debería ser incuestionable, que debería ser intachable. En segundo lugar, lo otro que piensan los peruanos es que el sistema que está constantemente petardeado, y en este caso el Ministerio Público, no tiene pues esa hidalguía, esa emanación de poder y de incuestionabilidad que debería tener, y eso hace que la gente finalmente no confíe en el sistema y que hay un sector de la población que la vea con malos ojos. Y lo que justamente el actual sistema democrático está realizando, porque tienen evidentemente una agenda prioritaria de intereses y no los de la ciudadanía, no hacen la reflexión de que finalmente al petardear de esta manera el sistema, termina esto siendo un caldo de cultivo para otro tipo de ensayos políticos, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, que además ha sido afectado en América Latina, porque podemos ver muchos cambios y muchos ejemplos de cómo el sistema colapsa y se termina eligiendo otro extremo de la representación política que se tenía. Y luego, evidentemente, en el 2026 van a haber muchas personas, muchos políticos tratando de criticar a la ciudadanía, y en realidad es el consumo diario que le dan a la ciudadanía, el insumo diario que se le da con este tipo de malas praxis entre la institucionalidad. Entonces, por supuesto que tiene una grave repercusión en la que muy pocos políticos piensan en la actualidad. Ahora, me gustaría, tras este análisis, Enzo, conocer qué tan pertinente para usted ha sido precisamente la destitución de Patricia Benavides y el retorno de Zoraida Ábalos. ¿Qué tan pertinente, beneficios, qué debilidades por lo positivo y lo negativo de esto? Me gustaría, por favor, escuchar su respuesta. Luego de una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego retomamos este diálogo. Estamos conversando con Enzo Helguera, analista político y CEO de la consultora Imasolu. Volvemos. De la ciudad de Trujillo, y estamos en diálogo con Enzo Helguera, analista político y CEO de la consultora Imasolu, conversando sobre la destitución de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y también, ¿no?, sobre el retorno de Zoraida Ábalos como fiscal suprema, sobre todo enfocándonos, ¿no?, en la incertidumbre que atraviesa esta institución, lo cual es innegable. Enzo, le había dejado una pregunta. Tras este análisis que usted nos ha hecho y nos ha dado mayor claridad sobre cómo debemos entender lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, pero usted considera que ha sido pertinente y correcta la destitución de Patricia Benavides, y también, ¿qué opina sobre el retorno de Zoraida Ábalos? Bueno, en el caso de Benavides hay evidentemente una clara opinión en relación a los diversos hechos, a la suspicacia que se ha creado en la relación que justamente ha tenido con los implicados. Hechos que, por supuesto, tienen que corroborarse más allá de las denuncias y que deben tener un debido proceso. Evidentemente, como esto ha tenido muchos reflectores, la ciudadanía mencionaba y podía cuestionar el tema de su permanencia dentro de la Fiscalía. Dentro de los procedimientos hay que revisar, de hecho su defensa indica que no se han cumplido en estricto
todas las formas y los procedimientos, y por supuesto sí usa otros argumentos políticos que están fuera del alcance jurídico. Ante la opinión pública y los cuestionamientos, creo que sí habría una interpretación válida de haberla retirado del cargo. En relación a quien reingresa a la Fiscalía, por supuesto, hay también opiniones divididas. Hay un grupo en el que piensa e interpreta que, por supuesto, ella debió hacer más contra el expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, jurídicamente hablando, podemos decir que ella fue la primera fiscal en más o menos 39 años de historia de la Fiscalía que abre un proceso de investigación a un presidente en ejercicio, porque recordemos que los anteriores fiscales, cada vez que había habido una denuncia en relación a un expresidente, lo que habían hecho es archivarla justamente por el 117 de la Constitución de la República. Entonces, este tema, ella abre este antecedente con Martín Vizcarra y con Pedro Castillo, termina suspendiendo la investigación no con la finalidad de archivarla, sino precisamente para evitar que se archive y continuar la investigación a su retiro. Entonces, eso termina siendo un criterio jurídico. Nos puede gustar o no. Otros podemos decir, pero debiste hacer lo que Sánchez hizo después de retirarla a ella, que fue seguir la preliminar, ¿correcto? Que es un paso más allá. Sin embargo, por el asunto de tener un criterio que le pueda o no gustar a una mayoría parlamentaria, no podemos retirar a fiscales o a los entes rectores de nuestra democracia porque se afecta a la institucionalidad. Entonces, para algunos, y de hecho ha tenido trabajadores que la han recibido hasta con globos, va a ser bien visto, y otros, por supuesto, van a continuar los cuestionamientos porque es parte finalmente de la opinión pública, de la política y de los hechos que día a día podemos observar, y también va a depender de la conducta que continúe ella en el ejercicio de sus funciones. Ahora, tal como lo ha descrito Enzo, el panorama está claro en el Ministerio Público, ¿no? Lamentablemente la incertidumbre es el denominador común. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, ¿qué se necesita hacer para que el Ministerio Público, Enzo, pueda recuperar su estabilidad institucional? Bueno, en principio, un claro liderazgo, ¿correcto? Y se tiene que mostrar a todas luces que esta es una institución no solamente autónoma e independiente, sino que también debe diferenciarse del criterio político que pueda tener tanto el Parlamento como el Ejecutivo. En tanto no se muestre que está haciendo ese tipo de trabajo y en ese tono, va a haber y van a continuar los cuestionamientos. Creo que las investigaciones, creo que las declaraciones deben ir más allá de lo político o del aprovechamiento del cargo para basarse en la investigación técnica, rigurosa y, por supuesto, independiente y objetiva. Toda vez que ese halo sea proyectado a la opinión pública, vamos a poder recuperar la confianza en este organismo que termina siendo el más importante dentro de la Administración de Justicia, en tanto precisamente va tras las personas, las personalidades importantes dentro de nuestra política peruana y que por supuesto merece tener un criterio y un tino muy objetivo y con mucha veracidad, sobre todo para recuperar la credibilidad, que es lo que la mayoría de peruanos en la actualidad no la tiene. Ahora, hay otro tema, Enzo, ¿no? Y está relacionado con este anuncio que ha hecho la presidenta de la República, que es investigada por el caso Rolex. Ella ha señalado que va a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Judicial y también el Ministerio Público por una presunta injerencia en el ejercicio de sus competencias. ¿Cómo analizamos esta decisión desde el Ejecutivo? ¿Busca realmente la presidenta defender la figura presidencial o lo que se está buscando, lo que se está anhelando es detener las investigaciones en su contra?
Honestamente creo que es un asunto más personal y que va por detener, burlar, dificultar todas las investigaciones que tenga en su contra. No creo, honestamente, que la presidenta en la actualidad esté pensando en la presidencia como institucionalidad. Porque si eso ocurriese, evidentemente las cosas las haría de una manera diferente, ¿no? Evidentemente la presidenta tiene la responsabilidad de ser la presidenta de todos los peruanos y eso implica que no tenga ningún tipo de injerencia ni sea incuestionable su actuación en relación a los diversos hechos en los cuales se ha probado por boca de ella misma y por eso evidentemente en la actualidad se presume que no declara a los medios directamente que ha faltado a la verdad en sus declaraciones o cuando ha pretendido dar explicaciones, ¿correcto? Entonces, ello implica que podamos hacer un análisis más profundo de en realidad por defender a la persona cuánto está afectando la figura presidencial. Esta institución que también evidentemente siendo ejecutivo tiene una dosis de gran autoridad, pero la autoridad evidentemente se retroalimenta con la confianza que le das a la población y justo ese es el crédito o el valor que la presidenta lamentablemente más ha perdido. Y si vamos un poco más allá, ¿podríamos hasta calificar esto de una interferencia en la justicia, Enzo? Sí, claro, bueno, en tanto le puedan dar la razón y en tanto se vea una actuación ilegítima en relación de favorecerla en una determinada investigación, sí se podría mencionar que está utilizando este tipo de facultades. Ahora, de todo político es correcto que intente utilizar todas las herramientas a su alcance, pero creo que la primera herramienta que debió utilizar fue decir la verdad o por lo menos tener una versión, un argumento claro en las declaraciones de cuestionamientos que se le hacen, ¿correcto? Poco favor hace dejar de declarar y poco favor hace colocar a algunos intermediarios o algún vocero para que pueda hablar en nombre de ella, pero solamente las cosas que finalmente quiere hablar. O sea, halló una forma en donde pueda responder temas que se quiera divulgar, que son los institucionales, y los personales finalmente no responderlos. Y lo que a la población finalmente le termina más interesando son las declaraciones de los temas personales, porque esto, más allá de que se pueda calificar, que en su defensa, ¿no? que la prensa o la opinión pública va tras ella, es el dar justamente este salto de fe, incluso hasta pedir disculpas cuando se equivoca porque termina también siendo humana, pero al desconectarse de la opinión pública, termina, por supuesto, no solamente cuestionándola más, sino haciendo su situación mucho más compleja y que, por tanto, la impopularidad de la presidenta siga creciendo. Y da la impresión, ¿no? Da la impresión que hay acá un doble discurso, pues, ¿no? Porque en primera instancia dice, voy a contar la verdad, pero voy a pedir que no me investiguen, no voy a poner intermediarios, ¿no? Para que sean como un filtro de lo que yo quisiera decir. Enzo, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP que nos ha permitido, como decíamos, comprender mejor el panorama político. Enzo Helguera, analista político y CEO de la consultora Imasolo, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, Enzo, muy amable y muy buenos días. A ti, Carlos, buenos días. 8 de la mañana con 29 minutos. Amigos, momento de actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más.